El semáforo en rojo en el Paseo de la Reforma nunca pareció tan largo. Dentro de su Mercedes, Roberto Alcázar, un empresario de 45 años, tamborileaba los dedos en el volante de cuero, inmerso en la sinfonía caótica del tráfico de la Ciudad de México. Era un hombre que medía el tiempo en contratos cerrados y fluctuaciones de la bolsa, pero en aquel instante el tiempo se hizo añicos. Sus ojos, acostumbrados a analizar hojas de cálculo y reportes, se fijaron en un punto que le heló la sangre. Un niño de piel morena, de unos 12 años, zigzagueaba entre los coches vendiendo dulces con la agilidad de quien conoce el asfalto como la palma de su mano. No fue la escena, tan común en la ciudad, lo que hizo que el corazón de Roberto se detuviera. Fue lo que se balanceaba delicadamente en el delgado cuello del chico, un brillo que no pertenecía a aquel escenario. Aquel brillo era inconfundible, un collar de plata con un colgante en forma de mariposa, incrustado con pequeños diamantes que capturaban la luz del atardecer. Roberto sintió que le faltaba el aire en los pulmones, como si el peso del mundo se hubiera posado sobre su pecho. Él mismo había diseñado aquella joya, una pieza única, encargada especialmente para la última Navidad de Sofía, su hija. La misma Sofía que había desaparecido 4 días antes, evaporada de su vida sin dejar un solo rastro, sumergiendo la existencia de Roberto en un silencio ensordecedor. Cada diamante en aquella mariposa representaba una promesa. Verlo ahora, adornando el cuello de un extraño, era una disonancia cruel, una nota imposible en la trágica partitura en que se había convertido su vida. Sin pensar, Roberto abrió la puerta del coche, ignorando los furiosos claxones que estallaron detrás de él. «Oye, chico, espera». Su voz salió más alta y desesperada de lo que pretendía. El niño, que se llamaba Marcos, aunque Roberto aún no lo sabía, dio un respingo, asustado. Sus ojos se abrieron de par en par y, en un movimiento instintivo, se dio la vuelta y echó a correr. No era paranoia, era la sabiduría de la calle grabada en sus huesos. Un hombre blanco y rico gritándole nunca era un buen presagio. «Por favor, solo quiero hablar de ese collar», gritó Roberto de nuevo, corriendo tras él, su traje de diseñador arrugándose, el corazón martilleando contra sus costillas, una súplica desesperada. El mundo a su alrededor desapareció. Solo existían él, el niño y la mariposa. Historias como esta nos recuerdan que el destino puede esconderse en los detalles más inesperados. Si tu corazón también se aceleró con este misterio, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video para no perderte el emocionante desenlace de esta búsqueda. Roberto Alcázar no era un hombre acostumbrado a la impotencia. Había construido un imperio de la nada, un titán en el mercado financiero cuyo nombre era sinónimo de éxito y poder. Sin embargo, desde la muerte de su esposa un año antes, una parte de él se había roto. El luto lo convirtió en una fortaleza de trabajo y rutina, un padre que demostraba amor a través de regalos caros y la mejor educación, pero que quizás había olvidado cómo simplemente estar presente. Se blindó en su penthouse en Polanco, un castillo de cristal con vistas a la ciudad que creía dominar. El dolor lo convirtió en un gigante enfocado en proteger su bien más preciado, Sofía, pero también lo dejó ciego al mundo que existía más allá de sus muros. En los últimos 4 días, esa fortaleza se había derrumbado. La desaparición de Sofía transformó al empresario implacable en un hombre atormentado. Movilizó todo su poder e influencia, contactando a la alta cúpula de la policía, contratando a la agencia de detectives privados más cara del país y publicando el rostro sonriente de su hija en todos los portales de noticias, con la promesa de una recompensa millonaria. Cada llamada sin respuesta, cada pista falsa,
Cada hora de silencio era una tortura que el dinero no podía aliviar. La Ciudad de México, la urbe que veía como un tablero de ajedrez donde siempre ganaba, se había convertido en un laberinto monstruoso que se había tragado a su hija, burlándose de su fortuna y de su poder con una indiferencia brutal y silenciosa. Y ahora, en medio del paseo de la Reforma, la ironía lo golpeaba con la fuerza de un puñetazo. Durante 4 días, buscó la respuesta en los lugares equivocados, confiando en sistemas y hombres que, a pesar de todo su aparato, eran ciegos. La verdad no estaba en un informe confidencial o en el análisis de cámaras de seguridad de lujo. La verdad corría frente a él, en los pies descalzos de un niño al que, en cualquier otro día, habría ignorado por completo, una figura invisible en el paisaje urbano que su Mercedes atravesaba. Él, Roberto Alcázar, el hombre que todos veían, no veía nada, y el niño, a quien nadie veía, era el único que guardaba la llave de su mundo, el único que había visto lo que realmente importaba. La persecución terminó en un callejón grafiteado, a pocos metros del brillo de Reforma, pero a un universo de distancia. Marcos, con el pecho agitado, se apoyó en la pared fría. Ya no había a dónde correr. Se enfrentó a Roberto, y su mirada no era la de un niño asustado, sino la de un veterano precoz, un experto en supervivencia urbana que había aprendido a medir el peligro en segundos. Con la sabiduría forjada por la desconfianza, levantó la barbilla, y sus primeras palabras fueron un escudo, una defensa que ya había usado innumerables veces. «Yo no robé nada, señor. Se lo juro por Dios, no soy un ladrón». La frase resonó en el callejón, cargada con el peso de todas las veces que había sido juzgado por el color de su piel y su ropa gastada. La vulnerabilidad en aquellas palabras golpeó a Roberto con más fuerza que la carrera. Levantó las manos en un gesto de rendición, intentando desesperadamente modular su propia voz, suavizar la urgencia que lo consumía. «Lo sé, te creo», dijo, y la frase salió temblorosa, despojada de toda la autoridad del CEO. Ese collar era de mi hija, mi Sofía. Su nombre fue un soplo de dolor. Ella desapareció. La máscara de poder de Roberto se deshizo por completo, revelando solo a un padre en ruinas, cuyo dolor era tan palpable que el aire a su alrededor pareció más denso. Marcos, que era un experto en leer la falsedad en los ojos de los demás, vio algo diferente allí. No era la ira de una acusación, era la agonía pura de una pérdida. El silencio que siguió fue una eternidad. Marcos sopesó toda una vida de desconfianza contra la cruda verdad que veía en los ojos de aquel hombre. Era un riesgo, una apuesta que su intuición le decía que hiciera. «Encontré a una niña», susurró finalmente, y el mundo de Roberto dejó de girar. Estaba herida, escondida en un edificio abandonado, allá en el barrio. «Pensé que estaba muerta». La voz del niño falló por un instante, pero luego despertó, me dio el collar y me pidió que encontrara a su papá. La revelación transformó la joya de una pieza robada en un artefacto sagrado, una llamada de auxilio. Marcos no era un ladrón, era un mensajero, el único puente hacia la salvación de Sofía. ¿Dónde? ¿Dónde está ella? La voz de Roberto era un hilo, una mezcla de alivio y pánico. Se dio la vuelta, listo para correr de vuelta al coche, a la acción, a la única forma que conocía de resolver problemas. Pero Marcos lo sujetó del brazo. «Calma, está viva. La cuidé estos 3 días. Le di agua, comida». El niño se mordió el labio, dudando antes de entregar la parte más pesada de la verdad, la que lo asustaba. «Pero no fue un secuestro normal, señor. Por las cosas que dijo, quien le hizo esto es gente que ustedes conocen, es gente que estaba cerca». La revelación flotó en el aire, más fría y cortante que el viento del callejón, transformando la desesperación de Roberto en un nuevo tipo de horror.
Desde los ojos de Marcos, el mundo de los hombres como Roberto siempre había sido un paisaje lejano y peligroso. Eran figuras de poder, vistas a través de los cristales polarizados de coches de lujo, existiendo en una realidad paralela. Ahora, sin embargo, el cristal se había roto. El niño observaba al empresario derrumbarse, no con la arrogancia que habría esperado, sino con la fragilidad de una estructura que pierde sus cimientos. Las manos que firmaban contratos millonarios ahora temblaban incontrolablemente. La voz que comandaba ejércitos de empleados era un murmullo quebrado. Marcos, el chico invisible, veía por primera vez la humanidad desnuda detrás del traje caro. Se dio cuenta de que el dolor era un nivelador implacable y en ese momento el hombre más poderoso que jamás había conocido era solo un padre, tan perdido y aterrorizado como cualquiera. El viaje hacia la verdad tuvo lugar en los túneles del metro de la Ciudad de México. Dejando atrás la opulencia de Polanco, Roberto se sumergió en un mundo que no conocía. Un pasajero anónimo en el vagón abarrotado. Allí, apretado entre extraños, no era nadie. Y mientras el tren traqueteaba, Marcos narraba el horror en susurros. Contó cómo encontró a Sofía deshidratada, con marcas rojas en las muñecas, como si hubiera sido atada. Pero la revelación que vació el mundo de Roberto llegó en forma de un nombre, murmurado por Sofía en medio de pesadillas febriles. Tío David. El narrador observó el rostro de Roberto transformarse. No hubo un grito, sino una implosión silenciosa, el colapso de 20 años de amistad y confianza, un veneno que se esparcía lentamente por sus venas. Al salir en una estación de Iztapalapa, el aire era diferente, denso con los sonidos y olores de una ciudad que Roberto nunca había visitado. Se detuvieron frente a un edificio de ladrillos rojos, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis, una cicatriz en el paisaje urbano. El corazón de Roberto latía tan fuerte que temía que fuera a colapsar. Fue entonces cuando Marcos se volvió y en su mirada ya no había vacilación, sino la autoridad de un guardián. «Señor», dijo en voz baja pero firme, «cuando bajemos, no grite ni haga ruido, ¿de acuerdo? Ella tiene mucho, mucho miedo». Aquella advertencia era más que una petición, era una orden. El niño de la calle le estaba enseñando al millonario cómo acercarse a su propia hija. Roberto bajó las escaleras oscuras y húmedas, cada paso un golpe sordo que resonaba con su propia pulsación, y entonces la vio. Acurrucada en un rincón sobre un colchón sucio, su Sofía, su niña de 9 años, parecía un pequeño espejismo de dolor. Abrazaba un osito de peluche raído que Roberto nunca había visto antes. Un pequeño guardián de felpa que Marcos le había comprado con las pocas monedas que había ganado vendiendo dulces. «Papá». Su voz era un susurro ronco, frágil. Al levantar el rostro, Roberto vio profundas ojeras y una mirada que ningún niño debería tener, la mirada de quien ha visto el abismo. Corrió hacia ella, envolviéndola en sus brazos con un cuidado infinito, como si estuviera hecha de cristal. «Estoy aquí, mi amor. Ahora estás a salvo». Mientras la sostenía, sintiendo los frágiles huesos bajo el vestido sucio, Sofía le susurró al oído las palabras que comenzaron a desentrañar la verdadera naturaleza de la pesadilla. «El tío David dijo que era un juego, papá, que tú lo sabías todo». La inocencia de aquella frase era un cuchillo en el corazón de Roberto. Una mentira cruel para mantenerla dócil, para hacerla cómplice de su propio cautiverio. Pero después, continuó con la voz temblorosa, se enojó por teléfono, le gritaba a alguien sobre dinero y unos contratos. El rompecabezas comenzó a armarse en la mente de Roberto, las piezas formando una imagen monstruosa. No era un secuestro por rescate, era algo infinitamente más perverso, un plan donde su hija era solo una pieza desechable. Marcos, que observaba la escena desde la distancia con los brazos cruzados, dio un paso adelante.
Su voz era baja, pero cargada de certeza. Señor, me contó más cosas sobre su empresa. Ese tal tío David hablaba todo el tiempo por teléfono sobre transferir dinero, sobre firmar unos papeles importantes, mientras usted estaba ocupado, buscándola. La sangre de Roberto se heló. Durante los últimos 3 días, mientras él se desesperaba, David había asumido temporalmente las riendas de la empresa. Tenía acceso a cuentas, a contratos, a clientes. Roberto le había dado permiso total, confiando ciegamente en su mejor amigo, en el padrino de su hija. La búsqueda desesperada de Sofía no era un problema para el plan de David, era la condición esencial para que funcionara. La última semilla del giro, el detalle que transformaría el dolor de Roberto en furia, vino de nuevo de Marcos. Una vez se le cayó el celular cerca de donde yo estaba escondido, continuó el niño. Lo oí hablar con alguien y dijo una cosa. Marcos hizo una pausa, mirando a los ojos de Roberto. Dijo, cuando descubra lo que pasó en la empresa, el dolor por su hija le va a parecer una broma. Y después... Señor, se rió. La risa, aquel sonido, descrito por la voz seria del niño, resonó en la mente de Roberto más fuerte que un disparo. No era solo traición, era sadismo, era la profanación de su dolor más sagrado. En aquel sótano húmedo, el luto de Roberto murió y dio paso a algo mucho más peligroso, la determinación. La traición de un amigo es una de las heridas más profundas. Si alguna vez has sentido en carne propia el dolor de la injusticia o has presenciado una situación que sacudió tu confianza, comenta tu historia y suscríbete al canal. Lo que sucede a continuación es la prueba de que la determinación de un padre puede mover el mundo. Roberto cerró los ojos con fuerza, abrazando a Sofía como si quisiera fundirse con ella, protegerla no del presente, sino de la fealdad del pasado que ahora se revelaba. 20 años de amistad se deshicieron en polvo. Imágenes inundaron su mente. David a su lado en el funeral de su esposa, el hombro amigo, la fortaleza inquebrantable. David sosteniendo a Sofía en brazos el día que nació, sonriendo como el tío orgulloso que siempre pareció ser. David siendo el primero en ofrecer ayuda, su voz quebrada por una falsa preocupación al teléfono, orquestando el rescate mientras afilaba el cuchillo. Cada gesto de lealtad, cada recuerdo compartido, era ahora una mentira, una escena meticulosamente ensayada por el monstruo que llamaba hermano. La traición no era un acto, era una macabra obra de arte. La mente de Roberto, antes paralizada por el dolor, ahora trabajaba con una claridad febril y aterradora. Las piezas del rompecabezas encajaban con una precisión nauseabunda. La insistencia de David para que no involucraran a la policía de inmediato. «Esperemos unas horas más, Roberto», había dicho. «La policía puede complicar las cosas, crear un circo innecesario». El verdadero significado de aquellas palabras ahora lo abofeteaba. Las horas extras no eran para la seguridad de Sofía, eran para la ejecución del saqueo financiero. Cada minuto de angustia de Roberto era un minuto de oportunidad para David. El tiempo necesario para desviar millones, para falsificar firmas, para asegurar que, cuando el polvo se asentara, Roberto no solo hubiera perdido a su hija, sino también el imperio que había construido. Mientras Roberto se ahogaba en esta verdad, Marcos se arrodilló a su lado, el niño convirtiéndose en el centro de la calma en la tormenta. Su voz era un susurro, pero resonó como un trueno en el sótano silencioso. «Señor, no, está haciendo esto solo». Roberto levantó la vista, el agotamiento dando paso a un nuevo tipo de alerta. Ayer por la mañana, cuando vine a traerle comida a Sofía, lo vi hablando con otros 2 hombres de traje, justo aquí cerca. La información cayó como una piedra en el agua ya turbia de la traición. No era solo David, era una conspiración.
Era una manada de lobos rodeando su vida y él, ciego por la confianza, había dejado la puerta principal abierta de par en par para todos ellos. El mundo de Roberto giró una vez más, pero ahora con el vértigo de la furia. Y entonces, Marcos asestó el golpe final, la revelación que conectaba la podredumbre personal con la sistémica. Uno de los hombres, Marcos vaciló, como si midiera el peso de sus siguientes palabras. «Lo reconocí de la televisión». Miró directamente a los ojos de Roberto. La seriedad en su joven rostro era la de un general en medio de la batalla. Es ese diputado famoso, el que siempre sale en los programas hablando de la importancia de la familia, la moral y los valores. La traición dejaba de ser solo el acto de un amigo psicópata. Era una conspiración que involucraba el poder, la política y la más profunda hipocresía, tejiendo una red que iba mucho más allá de él y su hija. En aquel sótano húmedo, Roberto miró la frágil figura de su hija y luego el rostro serio de Marcos, el niño que la sociedad había desechado, pero que la vida había convertido en un ángel guardián. Y algo dentro de él cambió. El dolor, abrumador, no desapareció, pero se cristalizó, transformándose de un océano de luto en un río de furia concentrada. El sufrimiento se convirtió en un combustible frío y peligroso. El Roberto Alcázar que había bajado aquellas escaleras, el empresario vulnerable, el padre en pánico, murió allí. En su lugar nació un estratega, un cazador cuya determinación se forjaba en el fuego de la más cruel de las traiciones. Ya no era la víctima en esa historia, sería el depredador. Se volvió hacia Marcos y, por primera vez, no lo vio como a un niño, sino como a un igual, un compañero de batalla. El poder y el dinero que los separaban se evaporaron, dejando solo un objetivo en común. «Marcos», dijo Roberto, su voz ahora firme, sin temblores, «¿quieres ayudarme a acabar con estos hombres?» La respuesta no vino en palabras, sino en un lento y decidido asentimiento. No había vacilación en los ojos del niño. Para él, aquello no era por una recompensa, era por justicia, era por proteger a Sofía y confrontar al tipo de hombre que construía su poder sobre la invisibilidad de personas como él. Entonces, continuó Roberto, vamos a tener que ser mucho más listos de lo que ellos creen que somos. Mientras Sofía se recuperaba en un hospital privado bajo un nombre falso, Roberto inició su guerra con un movimiento que nadie esperaría: la rendición. Canceló públicamente la búsqueda, despidió a los detectives y emitió un comunicado de prensa declarando que necesitaba tiempo para lidiar con la situación en privado. David llamó 3 veces, con la voz empapada de una falsa preocupación que ahora sonaba grotesca. «Roberto, amigo mío, no puedes rendirte ahora», insistía. Y Roberto, el actor recién nacido, desempeñaba el papel de un hombre quebrado a la perfección. No se estaba rindiendo, estaba desapareciendo del radar de sus enemigos, cavando la trinchera desde la que lanzaría su contraataque. Se volvió invisible, igual que Marcos. La segunda jugada fue aún más radical. Roberto abandonó su penthouse en Polanco y alquiló un sencillo apartamento en Iztapalapa, a 3 manzanas de donde vivía Marcos. Cambió el lujo por la estrategia, entendiendo que para librar una guerra sucia necesitaba estar en el terreno del enemigo, no en su torre de marfil. Y Marcos demostró ser un aliado más valioso que cualquier ejército. El niño conocía cada callejón, cada cámara de seguridad rota, cada punto ciego de la vigilancia. Era un fantasma, moviéndose libremente por un mundo donde hombres como David y sus compinches de traje jamás notarían su presencia, escuchando conversaciones que valían más que el oro. Fue a través de la red de Marcos que la alianza ganó su arma final: Elena Rodríguez, una abogada de 38 años, criada en el barrio, que dedicaba su vida a una pequeña clínica jurídica comunitaria, movida por un profundo odio hacia los hombres poderosos que abusaban del sistema.
En su pequeña oficina, escuchó la historia de Roberto y una sonrisa amarga y conocedora apareció en sus labios. «A ver si lo entiendo», dijo revisando los primeros documentos. «Tu mejor amigo y compadre secuestra a tu hija para tener tiempo de saquear tu empresa y encima finge consolarte». Soltó una risa seca. «Típico. Y apuesto a que ya tiene un plan para aparecer como el héroe al final». El plan se ejecutó con la precisión de un reloj suizo. En un lujoso restaurante de la Condesa, David Montero levantaba una copa de champán, celebrando con el diputado y el comandante corrupto. «Un brindis por nuestra victoria», dijo con la arrogancia de quien se siente intocable. Fue entonces cuando Marcos, el chico invisible, se acercó a la mesa. «Disculpen, señores», dijo con una educación que los desarmó. «Tengo algo para ustedes». Giró la pantalla de una tableta mostrando la transmisión en vivo de esa conversación a más de 500.000 de personas. El rostro de David perdió el color. En el mismo instante, Roberto apareció en la puerta junto a Elena y 2 agentes federales. «Subestimaron al padre equivocado», dijo Roberto con una calma glacial, «y al chico equivocado». La humillación fue pública, instantánea y devastadora. 6 meses después, el mundo era otro. David Montero se pudría en una celda, condenado a 25 años de prisión en un penal de máxima seguridad. Su nombre, para siempre, sinónimo de traición. El diputado vio su carrera política aniquilada por el escándalo y el comandante vendía información a cambio de una reducción de condena. Pero la verdadera transformación estaba en la nueva familia de Roberto. Marcos, ahora oficialmente su hijo, era el mejor estudiante en una escuela de prestigio, pero mantenía la misma sabiduría en los ojos. La Fundación Sofía y Marcos, financiada con el dinero que Elena logró recuperar del fraude, ya había sacado a cientos de niños de las calles, convirtiéndose en un referente nacional. La justicia no fue solo punitiva, fue constructiva, transformando el dolor en oportunidad. Una tarde de domingo, mientras Sofía, Roberto y Marcos armaban un rompecabezas en la sala, la niña hizo la pregunta que flotaba en el aire. «Papá, ¿ya perdonaste al tío David?» Roberto miró a sus 2 hijos, la sonrisa de Sofía ahora libre de sombras y la tranquila confianza de Marcos. «Perdonar no es olvidar lo que hizo, hija. Es elegir no vivir con su veneno dentro de nosotros», explicó. «La mejor venganza no fue verlo en la cárcel, fue construir esto», señaló hacia ellos, hacia la familia que la adversidad había forjado. Marcos completó el pensamiento. «La justicia no es solo encerrar a quien hace el mal, es impedir que su maldad gane dentro de nosotros». Mientras tanto, en una prisión federal a cientos de kilómetros de allí, David releía las noticias sobre el éxito de la familia que había intentado aniquilar. Intentó destruir a un hombre, pero acabó revelando a un héroe. Intentó usar a una niña como un peón, pero acabó dándole un hogar y un futuro. Intentó romper una familia de sangre, pero acabó forjando una mucho más fuerte, unida por la lealtad y el amor. La verdadera victoria de Roberto no fue la ruina de su enemigo, sino el descubrimiento de que la mayor fortaleza de un ser humano se construye con los escombros de sus pruebas, porque la mejor venganza no es destruir a quien te hirió, sino construir algo tan hermoso y significativo que la maldad del otro se convierta en una nota al pie olvidada en tu grandiosa historia. Si este viaje de justicia, familia y resiliencia ha tocado tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad nos ves. Queremos saber si historias de héroes improbables, como Roberto y Marcos, también te inspiran a creer que el bien siempre encuentra un camino.